Buenas noches de nuevo, y en esta ocasión les voy a más o menos ambientar en lo que sería propiamente ya la pasión. En estos días siempre hemos ido mezclando lo individual y lo colectivo. Quizás la mañana del día séptimo de ejercicio sea una mañana en la que sí, personalmente tendríamos que encontrarnos con este momento definitivo y crucial de Jesús, que es su muerte, sin más. Por la tarde la propuesta sería quizás una lectura un poco más colectiva de lo que ahora mismo puede estar suponiendo para todos nosotros como cuerpo apostólico, como nosotros que llevamos juntos el seguimiento, bueno, lo que puede suponer la pasión o ciertas versiones de la pasión. Realmente nos quedamos sin muchas palabras ante los últimos momentos de Jesús. Son muchas las escenas duras que se suman, son muchos los instantes uno tras de otro en que realmente el único mensaje es que no hay horizonte para la esperanza. Realmente, si sumáramos todos los disgustos, todas las roturas internas que provoca un acontecimiento como la pasión, es que no tendríamos tanta imaginación respecto a lo que de hecho fue lo que vivió Jesús, la traición en el mismísimo seno de la amistad compartida durante mucho tiempo, y eso es dolorosísimo. Fue la angustia de un presentimiento de muerte en una noche de despedida. Fue una detención vergonzosa y violenta de quien simplemente era un sospechoso. Fue un interrogatorio con tortura lo que vivió Jesús. En la pasión también se llega a narrar el suicidio de un traidor, es decir, se llega a tocar la desesperación en el entorno de Jesús, y de un modo verdaderamente fortísimo. Es la infidelidad del mejor amigo en el momento más necesitado que tuvo Jesús. Fue un juicio plagado de gestos totalmente congraciantes con un público. Fue un juicio en donde funcionaba lo políticamente correcto, pero no funcionaba nada más. Fue un martirio finalmente cruento, fue una desautorización pública de una vida, y finalmente, por si todo esto fuera poco, fue la muerte por extenuación, como el Imperio Romano infligía a los insurrectos, y los insurrectos al poder. Muchísimas cosas en la misma dirección, con una densidad de dolor que realmente nos impresiona. Y a pesar de todo, siempre los ejercicios espirituales tienen que cruzar por este camino tan especial de Jesús. Tenemos que contemplar la inhumanidad, porque en eso se esconde, hay como detrás de ese encadenamiento de escenas que realmente nos sorprenden por lo que tiene el corazón humano de violencia. Bueno, estar ahí es esencial para poder entender entonces de qué tipo de redención, de qué tipo de salvación está hablando Dios cuando se aproxima encarnatoriamente a la humanidad. Los seguidores de Jesús fueron testigos de estos acontecimientos traumáticos de la pasión del Maestro, y ellos vieron tanto en eso, vieron que ahí se producía algo tan esencial, que no ahorraron para nada ningún detalle.
podían a lo mejor haberlo simplificado como diciendo, bueno, es un final que mejor habría que olvidar, pero no fue así, muchísimo menos, sino que las primeras comunidades cristianas optaron por enriquecer, por detallar, por llegar como a los toques más incluso realistas de lo que fue la muerte de Jesús, porque allí se escondía algo verdaderamente decisivo para el seguimiento. Cada evangelista le dará, bueno, un cierto tono a la narración, pero todos ellos se detienen y se detienen con abundancia de narración en la muerte de Jesús. En términos de San Ignacio es como si aquí estuviéramos ante una fuente especial de conocimiento del Señor. Aquí tenemos una fuente especial de aproximación de nuestro corazón al corazón del Maestro. Y por eso la necesidad también de hacer contemplación de la pasión en estos ejercicios. La propuesta va a ser que nos guíe en la pasión el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas muestra en Jesús a un hombre compasivo, al Hijo de Dios compasivo, en definitiva, que continuamente va indicando su pertenencia al Padre. Jesús es compasivo hasta la muerte, como realmente su Padre es radicalmente compasivo. Tiene entrañas de misericordia y esas entrañas también son visibles justamente en la pasión. Entonces, como si fueran pequeñas estaciones de este Vía Crucis, estaciones de una compasión crucificada, les destaco algunos momentos por si les ayuda a su oración. Primero, la oración del huerto. En la oración del huerto vemos a ese Jesús que ora según la forma que tiene Lucas de describir esa oración. No es una oración atormentada, es una oración hecha desde la serenidad, pero es cierto que los discípulos están abatidos por la tristeza, que Jesús no solamente ora una vez, ora varias veces, como insistiendo en lo mismo, ¿no? Es momento de cumplir la misteriosa voluntad del Padre, y esa oración finalmente le reconforta y le da fuerzas. A partir de la oración de Getsemaní, como que Lucas narra a un Jesús que sí hace frente con entereza a todo el proceso. Pero esta oración muestra la intimidad de Jesús. Esta oración expresa quién es verdaderamente Jesús y en definitiva esta oración pone forma a la relación profunda que tiene Jesús con el Padre. De una manera, lo expresa de una manera que sí es un lugar en el que si Dios así lo quiere, en algún momento hemos de estar, hemos de presenciar esa intimidad de Jesús. El segundo punto, la segunda estación, el trato compasivo que tiene Jesús a lo largo de toda su pasión. Y fíjense, es casi como un ejercicio para leer toda la pasión y entonces ir destacando esta compasión. Por ejemplo, hacia Judas es al que besa y al que recibe llamándolo por su nombre, sabiendo lo que iba a hacer. Es hacia el guardián al que le cortan la oreja y como lo toca y lo cura al momento. Es Jesús misericordioso en medio de este escenario de violencia que no abandona el surco precisamente de la misericordia. O hacia las mujeres que lloran en el camino, también Jesús se muestra hacia ellas con un detalle de atención, de comunicación, de cercanía. O la mirada a Pedro después de las negaciones, ¿cómo tuvo que ser esa mirada? No está escrita, volvemos a lo de las contemplaciones, no está escrita exactamente la descripción de esa mirada, pero imaginamos que tuvo que ser la mirada de un amigo necesitado, de un amigo que no quería romper finalmente con Pedro. O esa actitud compasiva
hacia todos los que están presentes en la crucifixión, esa mirada compasiva que se traduce en una afirmación, pues realmente Jesús reconoce que no saben verdaderamente lo que hacen, una manera como de exculpar a todos. Y finalmente esa actitud misericordiosa también la manifiesta Jesús hacia el malhechor crucificado que le está suplicando. Tercera nota, tercera estación, la negación continua de la autodefensa. A Herodes, que finalmente tiene en estos momentos un papel por lo menos decisivo, un papel primero que luego desencadena a Herodes, Jesús es que ni le dirige la palabra. Herodes quiere conocerlo, pero Herodes ve que no puede. Jesús no muestra ningún tipo de actitud receptiva, negociadora con Herodes, sino todo lo contrario. Lo ignora totalmente, no le implora en absoluto perdón, sino que, como dice Lucas, ya en este momento a unos y a otros les empieza a extrañar por qué Jesús realmente deja de tomar iniciativas de autodefensa. Prácticamente no usa ninguna formulación de autodefensa. Ya en su momento rehusó utilizar la violencia cuando le dijo a Pedro: oye, mete la espada en la vaina, el cáliz que me dio mi padre no he de beberlo. Bueno, pues esa actitud cruza ya toda la pasión, y Jesús evita la discusión, la rechaza contra quienes lo acusan. Ya no pone argumentos, ya no trae nuevas pruebas exculpatorias, y a medida que avanza la pasión, esa indefensión adrede es cada vez más palpable, es cada vez más llamativa. Otra estación llamativa, consoladora en cierto modo y ciertamente mostradora de quién es Jesús, y es la afirmación de la confianza. Jesús mantiene durante toda la pasión una confianza que no se rompe en el Padre, en su Padre. Aun cuando lo que está presenciando en persona es la muerte de un justo, es la muerte de un hombre que ha puesto toda su confianza en el Señor, siguiendo esas expresiones del Salmo. Pero esa confianza jamás se rompe, sino que cruza por un espacio como de mucho silencio. San Ignacio después lo recogerá, como lo indicaré, de mucho silencio divino. Pero en ese silencio divino la confianza persiste. Es como un trasfondo sobre el que siempre hay que leer y hay que contemplar la pasión. En quinto lugar, la persistencia del seguimiento en medio de la desolación. Los apóstoles desaparecen. Está hasta la negación de Pedro en medio de ese desastre de comunidad que está quebrándose por un lado y por otro. Pero hete aquí que en medio de esas deserciones, las mujeres son las que se quedan, son quienes presencian la muerte de Jesús, quienes presencian la sepultura de Jesús. Son ellas las primeras que acuden al sepulcro. En todo el relato de Lucas, las mujeres tienen realmente un papel muy, muy importante. Y quizás con ellas ya se está dando también el mensaje de que no se rompió, no desapareció el seguimiento, sino que mantuvo un hilo que cruzó también esta historia, confirmado un poco con Simón de Cirene, que carga finalmente con la cruz y como que está representando a ese discipulado que a pesar de todo, sí, asume la cruz y carga con Jesús esa cruz.
Es como un cierto modelo de seguimiento que también está presente en esta narración y como que, bueno, aviva algo de paz en medio de la dureza de lo que estamos contemplando. Sexta consideración. En sexto lugar, la revelación en negativo. La muerte de Jesús, el proceso por el que Jesús finalmente llega a la cruz, es un proceso que simultáneamente, además de expresar lo que Jesús tiene que padecer, además de eso, de hablar del dolor que vive Jesús, paralelamente manifiesta, es una revelación, pero es una revelación de lo negativo, manifiesta el mal que está habitando en la humanidad. La pasión revela la falta impresionante de compasión de la que puede ser capaz el ser humano. A medida que pasamos estación tras estación de la pasión, en esa misma medida siempre vemos cómo Jesús doliente ilumina para nosotros el mal que habita en el mundo y nos lo muestra en esa mentira incrustada en la acción humana y en la inhumanidad de la que podemos llegar a ser capaces. Dicho de otra forma, la debilidad creciente de Jesús es la luz potente de Dios, la luz potentísima de Dios para que conozcamos los mecanismos de las pasiones humanas, individuales e institucionales. Jesús tuvo que llegar al Gólgota y tuvo que abrazar calladamente la cruz para que el mundo conociera el mal por el que se puede dejar moldear. Jesús fue víctima para que no nos confundiéramos sobre qué es exactamente lo que mata y puede llegar a ser el corazón cerrado del ser humano en todos los tiempos y en todos los lugares. Mirando al crucificado es como si escucháramos la denuncia de hasta dónde puede llegar a herir finalmente eso que llamamos el desamor entre nosotros. En absoluto los egoísmos son inocuos, ni muchísimo menos. Son enormemente asesinos, dicho de un modo muy, muy fuerte. Nuestros egoísmos generan crucificados. El crucificado nos dice que efectivamente eso es así. La cruz delata entonces las fisuras de este mundo y casi como si dijéramos, si queremos ser realistas, si queremos conocer a la humanidad, no tenemos que ver al crucificado porque ahí se nos va a manifestar un lado enormemente difícil de aceptar de lo que somos. Esta es la luz extraña de la pasión del Señor, la revelación en negativo. Y acabo con algo que en el texto de los ejercicios, cuando se aproximen a él y lo lean, recordarán esas consideraciones que hace San Ignacio y que pueden ayudar a la contemplación. Una es considerar, como dice San Ignacio, lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. Considerarlo. Realmente Jesús padece mucho. Lo decía al principio de estos puntos, pero si lo pusiéramos en adjetivos, en dolores que se van con diferentes adjetivos, se van sumando en el momento final de Jesús, nos quedamos abrumados por la concentración de dolor que llega a vivir. Es el dolor físico, que es atroz, es el dolor moral, es el abandono de los suyos, es el desprecio y el odio de las autoridades, es la burla y la brutalidad de los soldados, es presenciar la degradación humana con respecto a él, es la vejación, experimentar la vejación. Es un dolor existencial, el dolor que podemos imaginar en Jesús al ver todo aquello y preguntarse, ¿realmente lo he hecho bien?
realmente ha tenido sentido toda la vida. Él ha creído profundamente en un reino que a la vista está que no se está produciendo. He comprometido a personas en algo que no va a tener final, y un final bueno. Podemos imaginar ese dolor existencial también sumado a los anteriores. Y ya por último el dolor teologal. El dolor teologal que también puede marcar esa intimidad de Jesús con su Padre, esa intimidad en la que entendemos, según la oración de Getsemaní, que puede estar tocada ahora mismo por un silencio respetuoso de obediencia, de una aceptación como rotunda, pero sin más explicaciones de lo que pretende Dios para la humanidad. Hay también eso, un dolor teologal que se suma a los anteriores, al físico, al moral, al existencial, etc. La segunda consideración es cómo la divinidad se esconde, dice San Ignacio. Y realmente es como si la divinidad no existiera, como si Dios no existiera, es como si hubiera desaparecido. Verdaderamente es una hora de las tinieblas. Es el Dios arrinconado, es el Dios expulsado, es el Dios no recibido el que realmente aparece en la pasión. Es el Dios vejado, el Dios burlado, el Dios del amor rechazado, clavado en una cruz de tormentos. Y entonces está ese grito del justo: ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y la experiencia de Jesús es que Dios no responde de un modo inmediato. Solo siente que Dios lo lleva al Gólgota. Dios quiere que Jesús lleve el Evangelio finalmente al Gólgota y que con el Evangelio, de alguna forma, vaya también él mismo. Vaya Dios Padre mismo a manifestarse allí desde el Gólgota. Las cosas podían haber sido de otro modo. En un momento con Pilato, Jesús insinúa algo de eso. Mira, pues sí, yo podía haber tenido a mi disposición 12 legiones de ángeles, ¿no? Es una manera como de hablar, pero no, esa historia no se va a producir. Aquí me tienes exactamente como me ves ahora. No va a haber salvación al modo que tú imaginas, sino que solamente así, en este juicio, a través de este enjuiciamiento, se va a manifestar quién es verdaderamente Dios. Y aquí entonces tiene que quedar claro, Dios como que establece ya de un modo muy claro que Él no se parece en nada a lo que la humanidad sueña como el modo de solucionar las cosas. En la cruz, Dios es Dios más que nunca. No es sueño humano, no es proyección de nuestras intenciones siempre ambivalentes. Hablemos de culturas, hablemos de pueblos, hablemos de personas, todo eso que es ambivalente no lo podemos proyectar en Dios. Dios no lo permite. Dios no está en el palacio de Herodes, ni está en el palacio de Pilato, ni siquiera está en el templo de Jerusalén. Dios está en otro sitio, Dios está de otro modo, y a partir de entonces, si se quiere encontrar la vida de verdad, tenemos entonces que ir al Gólgota. Y finalmente San Ignacio dice: considerar que todo esto lo sufre Jesús por mí. Y realmente esta historia tiene que ver conmigo, no para cargar una culpabilidad extraña y por culpabilidad a cada una de nuestras historias personales, sino por comprender que Jesús está atravesando por todo esto para indicarnos por dónde hemos de ir para reencontrarnos, curiosamente, de nuevo con la vida. Bueno, pues animarlos a este momento, a esta contemplación. Ahí tienen el esquema, nuevamente con algunas sugerencias, pero fíjense, ya incluso sería más que suficiente como con calma leer la Pasión de Lucas, y si prefieren otra narración de la Pasión también, leerla como de corrido
de un modo meditativo y contemplativo y detenerse en aquello que les llame más la atención en este año, y que Dios les conceda una gracia, la gracia tan especial de la tercera semana, en la que tanta vida de un modo misterioso se nos manifiesta. Pues nada, seguimos